Hola, soy Sergi Torrents, asesor de inversiones y planificación financiera. El mercado de las criptomonedas ha ido poco a poco consolidándose y ya no solo son los inversores particulares los que están interesados en ellas, sino que también los inversores institucionales están ya empezando a plantearse, o incluso en algunos casos incluyéndolas en sus carteras de inversión. Así que en este vídeo te voy a contar qué son y cómo funcionan las criptodivisas, cómo se invierte en ellas, cuáles de ellas son las más interesantes para invertir y sobre todo también qué riesgos debes de tener siempre presente. Quédate. Recuerda que puedes dejar un comentario con tus dudas, preguntas o si quieres sugerir algún tema que te gustaría que tratara en futuros vídeos. De hecho, este vídeo viene a raíz de varios comentarios en vídeos anteriores. Bien, la primera cosa que hay que hacer antes de invertir en algo es entender cómo funciona, así que empezaré por una breve introducción a las criptodivisas para que nos marquen la base que nos permitirá después entender qué criptodivisas son más interesantes a la hora de invertir. La primera criptodivisa que apareció fue el Bitcoin, que apareció en 2009. El fundador es Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo de la persona o las personas que lo crearon, porque mantienen su anonimato. En cualquier caso, la fundaron con la intención de que fuera una criptodivisa que solo se utilizaría para hacer compras a través de Internet. Con Bitcoin por primera vez se aplicó la tecnología del blockchain, que con técnicas de criptografía, de ahí el nombre de criptomonedas, permite un sistema de validación distribuido o descentralizado, en el que los participantes de la red actúan como notario público del sistema de transacciones, a fin de evitar, por ejemplo, el problema de que una misma moneda se pueda gastar dos veces y garantizar la seguridad del dinero digital. Por tanto, no existe un organismo ni un sistema central que valide, coordine o registre las transacciones. En la descripción del vídeo puedes encontrar el documento original de Satoshi Nakamoto en el que describe las bases del Bitcoin. Es un documento de matemáticas e informática, pero bueno, en cualquier caso, si te interesa, ahí lo tienes y te lo dejo tanto en la versión original inglesa como en una versión traducida al español. Pero ahora me pregunto, ¿y los bitcoins o las criptodivisas de dónde salen? ¿Quién las hace? ¿Quién las emite? Las criptomonedas se crean mediante lo que se llama minado, que no es otra cosa que granjas de ordenadores realizando cálculos sin parar para encontrar nuevos bloques de la cadena y así emitir, por ejemplo, un nuevo bitcoin o un Ethereum. Y por cada bloque que encuentran o que minan, ganan dinero. De esto sale algo muy importante a la hora de invertir, y es que hay criptodivisas que tienen preestablecido un número limitado de emisiones, por ejemplo, Bitcoin o Ripple. Por contra, hay otras que a priori no tienen un límite final de cuántas pueden llegar a emitir, como en el caso de Ethereum, y esto tiene un impacto interesante a la hora de invertir. Bien, entonces, para conseguir criptodivisas, bitcoins, ethereum, etcétera, tienes dos posibilidades, o bien minas y generas tú estos nuevos bloques que te permitirán tener divisa y ganar dinero, o bien inviertes en ellas. No voy a entrar en temas de minado, así que vamos a ver cómo se invierte en ellas. Este vídeo no muestra recomendaciones de inversión. Antes de realizar inversiones debes hacer tu propio análisis y o asesorarte. Para invertir en criptodivisas vas a necesitar dos cosas. Bueno, aparte de dinero, obviamente. Por una parte vas a necesitar el dónde operar y aquí vas a tener que seleccionar un broker de cambio y por otra, dónde guardar esas criptodivisas que acabas de comprar. Y estos son los wallets o monederos. Bien, vamos a empezar con lo primero y vamos a ver cómo seleccionar el broker de cambio más adecuado. Para escoger el broker podemos ir a la página web de CoinMarketCap, en la que tienen listados completos de todos los brokers que hay y puedes ver un poco puntuación que tienen, las tarifas, etc. Así que si nos vamos a CoinMarketCap y buscamos la parte de exchanges, ¿no? Que son las casas, pues tienes aquí la distinta lista de brokers que tenemos, ¿no? Cosas a mirar, pues mira, creo que lo mejor es mirar el Exchange Score, ¿no? Que al final esto va de 0 a 10, pues bueno, pues este es el mejor, el que tiene la clasificación más alta, pero si lo ordenas a la baja verás que hay otras que realmente tienen muy poca puntuación. Entonces, ¿qué te diría? Pues obviamente ir a las de máximas. Aquí miran liquidez, fiabilidad, robustez de los sistemas, seguridad, etcétera, ¿no? Por tanto, aquí es donde tienes que estar. La otra cosa a mirar es, obviamente, si tienen la fiat con la que tú vas a operar. Si tú estás operando en euros, pues que tengan el euro dentro de las fiat que puedes utilizar. Es decir, porque tú vas a transferir dinero allí y tienen que admitir tu divisa. Pero si no la pueden admitir, no vas a poder transferir o vas a tener que transferir a otra moneda para después intercambiarla, etcétera. Todo un lío, con lo cual que sea en euros. En cualquier caso, lo que te diría es que por encima de 8
pues estaría bien. Y yo te digo que en general las tres que tienen más éxito en la parte occidental son Binance, Coinbase y Kraken. O sea que yo me movería entre una de estas tres. En el caso de las fees, solo dos cosas, pues obviamente como en la mayoría de los casos, pues a medida que tienes más volumen, pues más barata es la comisión, ¿no? Más baja es la comisión. Pero además, si te fijas, hay dos comisiones. Y una es de maker y la otra es de taker. ¿Okay? ¿Qué es un maker y qué es un taker? Un maker es que tú ayudas, en este caso al broker, a generar mercado. La manera de generar mercado es poner órdenes limitadas. Es decir, tú quieres comprar bitcoins a 32.527. ¿Esto qué hace? Que entra esta orden en el mercado y genera el libro de órdenes. Y esto a los brokers les interesa, por lo que tienen ya para mejorar la liquidez, ¿no? O tienen más liquidez. Por tanto, si tú contribuyes a generar esta liquidez generando el libro de órdenes, pues tienes un premio y cuando trabajas con volúmenes altos, pues pagas menos comisiones. Taker es simplemente que tú no generas orden, o sea, no generas libro de órdenes. En este sentido, simplemente lanzas la orden de que quieres Bitcoin, vas a poner 300 euros en Bitcoins y inmediatamente esto lo que hace es ir al libro de órdenes, ver el que está disponible y te lo compra a ese precio y punto, ¿no? Tú no has generado libro de órdenes, no has generado mercado, sino que lo que has hecho es consumirlo. Y por tanto, aquí pues tienes una comisión que son bajas, pero en cualquier caso son más altas que las de Maker cuando hablas de volúmenes altos. Ah, por cierto, si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte al canal para ayudarme a hacer llegar a más personas el contenido de estos vídeos. Así que, dale a suscribirse. Una vez ya has abierto y te has dado de alta en la plataforma que hayas escogido, en el broker que hayas escogido, te van a pedir más o menos información para verificar tu identidad en función de la cantidad de dinero que vas a operar. Una vez estás ya validado y tienes los niveles o el nivel de aprobación adecuado a lo que vas a hacer en inversiones en cuanto a cantidad y número de operaciones, lo siguiente va a ser transferir dinero y empezar a operar. La mayoría de personas creen que esta es la única manera de invertir en criptodivisas, pero es que aparte de esta y el minado, también existe la posibilidad de hacerlo a través de derivados, de futuros y opciones. No solo los futuros y opciones que ofrecen los propios brokers de cambio, que en muchos casos son OTC, sino que CME Group, que es uno de los mayores proveedores de derivados del mundo, que tiene derivados de índices, materias primas, tipos de interés, divisas, etc., también ha añadido a su lista los derivados del Bitcoin y el Ethereum. Para no alargar excesivamente este vídeo, voy a hacer un vídeo específico sobre estos futuros más adelante, pero entre tanto, si quieres entender en detalle cómo funcionan los futuros, aquí arriba te dejo un enlace para que lo puedas ver al finalizar este vídeo y también lo dejo en las descripciones. Bien, ahora ya tienes la cuenta abierta y ya saltan dos dudas principalmente. La primera es, ¿en qué invertir? Hay miles de criptomonedas. Y la segunda es, una vez la compre, ¿cómo la guardo y dónde para estar seguro que no la voy a perder? Volviendo a la web de MarketCap, fíjate la cantidad de criptodivisas que hay. Hay más de 4.000. Con esto hay que tener mucho cuidado porque hay muchas de ellas que son auténtica basura. De hecho, hay algunas de ellas que cuando se producen las ICO ya se sabe que son auténticas estafas en las que tú inviertes el dinero y en un abrir y cerrar de ojos lo has perdido todo. Voy a enseñarte algunos ejemplos de criptodivisas para que veas un poco lo que te estaba contando, ¿no? Pues fíjate que esta primera es el Bitcoin y como ves, pues ha tenido, bueno, antes valía nada, valía poquísimo y ha ido subiendo. Esto fue el pico que hubo hace unos años y después ha habido aquí una corrección muy fuerte y ha vuelto a subir. Bueno, pues esta pues tiene una tendencia que ha ido subiendo, ¿no? Con sus vaivenes, como con mucha volatilidad, pero funciona, ¿no? Vamos a ver otra, pues mira, el Dogecoin fue algo que sonó mucho hace años, pues fíjate en el gráfico. Es horrible. Fíjate que, bueno, no sé si estás familiarizado con este tipo de gráficos, estos son gráficos de velas. Esto quiere decir que en un solo día valió desde aquí y luego cayó hasta aquí. Estos son criptodivisas que no han ido a ningún sitio y por tanto aquí has ganado cero, ¿no? O sea, fíjate que es una línea plana con aquí un poquito de subida, pero estás hablando de niveles ínfimos. Esto es una muy mala inversión y lo has perdido todo. Se has invertido en este pico de aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando se generó esta enorme vela. Otra puede ser la EOS, que como ves, pues tiene estas subidas, ¿no? Que tuvo también el Bitcoin, pero después cayó y esta, pues no se ha recuperado. Se ha quedado ahí un poco en tierra de nadie, ¿no? Un precio muy bajito y pues probablemente quizás nunca más vuelva a subir.
Sigamos al Ethereum, que es la otra fuerte, la divisa otra de referencia. Como ves, tiene un patrón ya que sí que se parece mucho al Bitcoin, y es que tuvo unas subidas en vertical muy fuertes, cayó, corrigió muy abajo y vuelve a rebotar. Es verdad que no está tan arriba como el Bitcoin, pero está, ya ha vuelto a rebotar y ha vuelto a coger estos niveles máximos que tuvo hace unos años. Después tenemos el Ethereum Classic y dices, bueno, pues tiene que ser algo muy parecido. Pues no, cuando lo seleccionas vas a ver que pues no tiene nada que ver. Tuvo los picos, pero esta no se ha recuperado, se ha quedado abajo. IOTA es otra que hace años sonaba muchísimo, pues el resultado es muy parecido. Se ha quedado, como ves aquí en el gráfico de la izquierda, que son las velas semanales y tienes más perspectiva, pues ves que se ha quedado plano, ¿no? No ha rebotado. Ahora sí que se ven fluctuaciones aquí en medio de puramente especulativas, pero no ha ido a ningún sitio esta divisa. Con el Little Coin, que también tuvo mucho nombre, pues fíjate que está más o menos rebotando, pero tampoco acaba de ir ni siquiera ha ganado los máximos como han hecho el Ethereum o el Bitcoin. Y con Neo, fíjate que es lo mismo, pues prácticamente no vale nada, igual que muchas de las anteriores, no acaba de recuperarse, hay movimientos fuertes especulativos ahora, pero no ha recuperado ni con creces los niveles más altos que tuvo aquí. Y el Ripple, que es una de las también más conocidas, que tiene mucho nombre y que además también está limitada en número de emisiones, etcétera, pues un poco lo mismo, ¿no? Subió muchísimo y luego bajó, fíjate que la caída es enorme, ¿no? Porque para que de casi 3 estás hablando de céntimos, de 0,3, 0,20, etcétera, rebotó aquí con fuerza, que claro, aquí si compras aquí es mucho, pero movimientos especulativos que no van a ningún sitio, ¿no? Recuperar ese nivel pues parece que quedan lejísimos y no, pues no es una buena idea probablemente invertir en estos, ¿no? Mi consejo: si vas a invertir en criptodivisas, yo te diría que te centres únicamente en las de referencia, el Bitcoin y el Ethereum, porque al final son las dos que están consolidadas y además, pues el resto les sigue la pauta, por tanto, yo no me iría a otras cosas. Por otra parte, en el Bitcoin tiene algo interesante y es que, como te decía, está limitado el número de emisiones, concretamente a 21 millones de Bitcoins. Y por otra parte tiene un efecto muy interesante y es que los mineros, como te decía antes, van buscando bloques y cada bloque que encuentran, por cada bloque que encuentran nuevo, reciben una recompensa. Bien, pues cada 4 años se produce un efecto que se llama halving, en el que esta recompensa que reciben por el bloque se hace más pequeña, cada vez cobran menos por esa recompensa. Y esto hace que inmediatamente el Bitcoin suba de precio. Estos halvings se van a ir produciendo, como decía, cada 4 años hasta 2140. Otra cosa interesante sobre las dos grandes criptodivisas, es que van entrando cada vez más en el mundo, digamos, real de las inversiones. Pues, por ejemplo, como te contaba antes, CME Group pues ya tiene derivados, PayPal las acepta en su wallet. Después tienes que Mass Mutual, incluso, que es una aseguradora estadounidense, incorporó en sus carteras de inversión bitcoins y muchos inversores institucionales, muchos fondos de inversión empiezan a plantearse si añadirlos a su cartera de inversiones y están viendo cómo hacerlo, ¿no? Por tanto, te diría que me centraría siempre en estas grandes porque ya tienen un cierto, digamos, reconocimiento a todos los niveles. Evitaría, una vez más, irme a otras. Es verdad que si vas a otras más pequeñas o de nueva creación, pues puedes multiplicar tu dinero de golpe, pero como te he enseñado antes, lo puedes perder en un pestañeo. Muy bien, ya tienes los bitcoins, los has comprado. ¿Dónde están? Bueno, pues cuando tú compras un bitcoin, un Ethereum, lo que sea que compres, pues normalmente lo que sucede es que el propio broker te los guarda. Los guarda en un wallet corporativo, que es algo así como una cuenta omnibus en la que todos sus clientes lo guardan en el mismo wallet y ellos pues tienen los apuntes de qué bloques y qué criptomonedas pertenecen a qué clientes. Bien, si esto no te acaba de convencer y no lo ves muy seguro, puedes ir más allá y tienes dos opciones para asegurarte de que tus bitcoins, Ethereum, lo que sea que hayas comprado, estén más seguros todavía. La primera opción es tener un wallet electrónico personal. Y esto, por ejemplo, pues puedes encontrarlo en Coinbase. Ten en cuenta por eso que Coinbase tienes dos, tienes el broker y tienes el wallet y no es lo mismo. Si quieres una u otra o las dos, pero son dos aplicaciones distintas. La otra opción puede ser, por ejemplo, PayPal, que también admite en su wallet criptodivisas. Ten en cuenta igualmente que hay muchas más, estos son solo dos ejemplos, pero en cualquier caso lo interesante de los wallets personales
es que te permiten transferir o hacer pagos desde tu wallet a otros wallets, a otras personas o a otras empresas, con lo cual te permite ya utilizar estas criptodivisas, digamos, en el mundo real. La otra opción es tener un hardware wallet, que son dispositivos USB que te permiten almacenar dentro tus criptodivisas. Estos USBs tienen un nivel de seguridad muy alto para estar seguros de que en caso de pérdida o robo nadie pueda extraer de dentro de este USB tus criptodivisas. Hay dos que suenan mucho y quizás tienen su uso es el más extendido. Por una parte es el Ledger Nano S y el otro es Trezor. Respecto a los riesgos, el primero es la volatilidad, porque tiene una fluctuación enorme diaria, tanto arriba como hacia abajo. Así que cuidado, porque puede cambiar mucho en pocos días o incluso horas. La otra cosa importante es que no hay ningún organismo que lo centralice o lo regule, por tanto, detrás de las criptodivisas no hay nada. El valor que se le dé es el que queramos en aquel momento, ¿no? Si hay mucha confianza o creemos que va a subir o será algo útil en el futuro, pues la gente seguirá comprando y seguirá subiendo de precio. Pero en el momento en el que se pierde la confianza en una de ellas, de golpe vale cero. Es verdad que también dicen que las fiat, las monedas fiat, el euro, el dólar, etcétera, pues tampoco tienen nada detrás. Y es verdad, porque cuando se terminó el patrón oro, pues es verdad que no hay nada que las respalde. Pero por otra parte, son monedas que se usan diariamente en las economías y por tanto tienen un propio respaldo de inercia económica en el intercambio de servicios y mercancías, con lo cual se pueden deteriorar y, por ejemplo, ha pasado con el bolívar recientemente, pero esa degradación es progresiva. En cambio, en una criptodivisa, en cuanto se pierde la confianza, es ¡pam!, vale cero. Otro tema que se habla mucho, ¿no? Pues es de que son algoritmos muy seguros, infranqueables, etcétera. Bueno, yo qué queréis que os diga, pero yo en informática decir que algo es infranqueable me parece apuntar muy alto. Por tanto, cuidado con esto, porque si en algún momento alguien encuentra la manera de romper estas cadenas, pues de golpe las criptodivisas valdrán cero. Con esto quiero decir que el riesgo de perderlo todo es real y por tanto, si decides invertir, tienes que tener clarísimo que vas a invertir de verdad, pero de verdad, de la buena, aquello que no necesites, porque puede ser que de un día para otro valga cero y lo pierdas todo. Por tanto, esta pérdida total de esa inversión no puede representar un problema para ti. Nada más. No olvides suscribirte al canal, darle al like, compartir el vídeo, dejar un comentario y a la campanita para futuras notificaciones. Hasta el próximo vídeo.